Gloria al Señor, gloria a Dios, mis hermanos. Gloria a Dios, una alabanza al Señor, mis hermanos. Gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, les saludo a todos de una manera muy especial, mis hermanos. Qué bendición tenerles aquí. A los amigos, bienvenidos todos, gloria al Señor. Estamos contentos en esta noche, ¿cierto, mis hermanos? Excelente, gloria a Dios, qué bendición, mis hermanos. Agradecido con Dios por esta nueva oportunidad que me brinda de poder predicar su palabra. Mis hermanos, les invito a leer la palabra del Señor para que Hechos 27, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, vamos a leer el versículo 26, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor, aleluya a Dios. Dice la palabra del Señor: con todo es necesario que demos en alguna isla. Aleluya. Pueden sentarse, mis hermanos, pueden ponerse incómodos. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Aquí en esta traducción dice: sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Me gusta esta traducción de encallar, porque encallar es el mensaje que Dios me ha dado en esta noche, mis hermanos. Es sobre un viaje del apóstol Pablo. Y fue un viaje, una navegación, fue por mar. Y entonces me gusta esta palabra, encallar, porque encallar es cuando una embarcación no puede avanzar, ¿no? Que por algún motivo se encalla, por un banco de arena o, bueno, muchas cosas. Se encalla y no permite el movimiento de la embarcación. Llega un momento en que no puede avanzar. Entonces me gusta esa traducción allí de encallar, mis hermanos. Quiero darle las gracias, ya le di las gracias a mi Dios por esta oportunidad, pero también quiero agradecer al comité de misiones. Muchas gracias por tenerme en cuenta, gloria a Dios. A mi pastor, muchas gracias también por permitirme, por dar el aval de que pudiera exponer su poderosa palabra. Aleluya al Señor. Les saludo nuevamente a todos, mis hermanos, saludándoles de una manera muy especial a todos en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, el título que Dios me ha dado para este mensaje es: en Dios estamos seguros. Amén, gloria a Dios. En Dios estamos seguros. Mi hermano, quiero que usted lo diga allí, que se oiga: en Dios estamos. Amén, amén, gloria a Dios. Es necesario, mis hermanos, en Dios estamos seguros. Miren, mis hermanos, muchas veces en nuestra vida cristiana, y no solamente en la vida cristiana, antes de conocer al Señor, muchas veces Dios nos permite encallar, en pasar por tormentas, pasar por vientos huracanados, pasar por muchas dificultades, circunstancias que llegan a nuestra vida, pero todo con un propósito maravilloso de parte de Dios. Siempre Dios nos quiere enseñar algo. Cuando nos hace sufrir, cuando llegan cosas a nuestra vida, circunstancias a nuestra vida, la cual muchas veces no queremos vivir, no queremos pasarlas, no queremos sufrir, pero Dios las permite con un propósito. Dios las permite, y es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver un ejemplo aquí en la palabra de Dios, en ese pasaje que leímos, en ese versículo. Escogí este versículo, gloria al Señor. El capítulo 27, todo el capítulo donde Pablo es enviado a Roma. Él iba allí preso en esa embarcación. No sé si de pronto usted lo ha leído, pero la verdad es un relato bíblico muy maravilloso de parte de Dios, donde nos enseña muchas cosas, mis hermanos. En este relato bíblico, el apóstol, y me maravilla de parte de Dios, estamos en un día misionero, mis hermanos, y quizás este no era un viaje misionero. Quizás el apóstol Pablo no iba a otra nación para predicar el evangelio, sino él iba allí, realmente iba encarcelado, porque él tenía que comparecer ante el César allí en Roma. Y Dios había permitido esto con un propósito de parte de Dios, y no solamente para el apóstol Pablo, sino para los que iban allí en esa embarcación, los que iban acompañándolo, que iban muchas personas. También iban personas encarceladas, pero también iban personas comerciantes allí en esa embarcación. Entonces me maravilla de parte de Dios que Dios es misionero por excelencia, mis hermanos. Dios es misionero, y Dios permite circunstancias en nuestra vida
para que nosotros anunciemos el evangelio. Permite circunstancias muchas veces en nuestro alrededor, con un compañero de trabajo, con un vecino, con un amigo. Dios permite circunstancias para que nosotros, yo creo que a usted le ha pasado, mi hermano, ha orado, le ha tocado orar por un amigo, por un compañero de estudio, de trabajo. De pronto le ha tocado decirle, cuando está pasando por alguna situación, decirle: Cristo te ama, te quiere salvar. Hay un Dios que sana, que salva, que cambia las cosas por las cuales estamos pasando, por ese sufrimiento, ese dolor, que Dios transforma esas circunstancias en algo muy maravilloso que tiene Dios para la humanidad, mis hermanos. Gloria al Señor. Una alabanza al Señor, mis hermanos. Aleluya al Señor. Bueno, en este viaje que no era misionero, pero que considero que Dios lo volvió misionero, empiezan a ver, el apóstol Pablo inclusive les advierte. Vamos a leer aquí en el versículo 10. Les advierte, diciéndoles, el apóstol Pablo les dice: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. El apóstol Pablo les advierte, y de pronto ellos, el 11 dice: pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que decía Pablo. En el momento no tuvieron en cuenta lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo. Ya el apóstol Pablo les estaba advirtiendo por lo que iban a pasar, que venían vientos huracanados, que iban a haber grandes tempestades y que la barca se iba a perder, y el riesgo que iban a vivir todos era inminente. Todos estaban en peligro de morir allí en el mar o por cualquier circunstancia. Es más, aquí en el versículo 42 dice la palabra del Señor, cuando ya sucede todo esto, dice: entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Oiga, no sé cuántos presos eran, dice la palabra que éramos todas las personas en la nave, 276 personas, pero iban a matar a los presos, mis hermanos. Y Dios no permitió eso, Dios no permitió que mataran. O sea, lo que hace Dios allí en medio de ese viaje, algo tan grande y algo tan maravilloso, y tratando como de ir desglosando la aventura pues que se vive allí en medio de ese viaje de parte del apóstol Pablo. Dice la palabra: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces mire lo que Dios permite, mis hermanos, de pasar por tremenda circunstancia, no solamente el apóstol Pablo, sino a todas esas personas, de verse en riesgo, un riesgo total de perderlo todo, no solamente lo material, sino hasta perder sus propias vidas. Y muchas veces Dios permite estas circunstancias en nuestra vida para hacer un cambio total en nuestra vida, en el ser humano. Así seamos creyentes, mi hermano. Mire, uno muchas veces se pregunta, no sé si de pronto a usted le ha pasado, mi hermano, pero uno a veces busca como explicaciones al sufrimiento de los cristianos. Yo a veces me pregunto, yo digo, bueno, a mí me tocó sufrir antes de conocer al Señor, y yo a veces pienso, yo lo merecía porque le di la espalda al Señor. No me hablaban del evangelio desde muy joven, desde muchacho. Dios puso personas que me buscaran, me invitaban a la iglesia. Muchas veces iba allí a la Emilia, pero realmente iba porque me invitaban, no por nada más. Y siempre dije cosas que muchas veces hasta se me olvidaron que las había dicho. Y llegó un momento en mi vida que Dios me recordó eso que yo había dicho. Yo decía, no, yo para ser evangélico tiene que ser que Dios haga algo muy grande. Yo rechazaba el evangelio totalmente, y yo decía, no, a mí no me cambia nadie, yo soy como soy. Entonces a veces Dios permite, Dios muchas veces quiere quebrantar ese ego y esos argumentos que tenemos en nosotros, que nos separa de Dios, que hace. Entonces, miren, en ese viaje, muchas personas de pronto allí en esa barca, digo yo, porque la palabra no lo dice explícitamente, pero quizás personas en esa embarcación
porque ahí dice la palabra que les tocó botar el trigo, o sea, quizás habían comerciantes allí, de pronto ese viaje quizás era la esperanza para alguna persona de que todo iba a fluir, de que todo iba a cambiar, de que su vida iba a ser mejor hablando económicamente. Quizás habían telas, habían mercancías, habían muchas cosas, de pronto habían muchas esperanzas, haciendo de pronto uso de mi imaginación, digo yo. De pronto habían tantas cosas en las personas, había tanta esperanza en lo material, en lo que llevaban allí. Y Dios les permitió que todo eso se perdiera. Mire, cuántas cosas ha permitido Dios que se pierda en nosotros. El apóstol Pablo, es más, hay un pasaje del apóstol Pablo donde él dice que todo lo que él había aprendido lo daba por basura. ¿Para qué? Para el conocimiento de Jesucristo, para conocer su gracia y su misericordia. O sea, en esa embarcación Dios permitió perder muchas cosas, perder la nave, perder su mercancía, todo lo que llevaban allí, ser de pronto humillados, verse en peligro, verse en el riesgo de morir, pero todo con el propósito de parte de Dios de que conocieran su gracia y su misericordia. Todos los que estaban allí quizás creían en otros dioses, quién sabe en qué creían, en tantas cosas, pero conocieron el Dios verdadero por medio del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo les hablaba. Dios le habló al apóstol Pablo por medio de un sueño. Entonces, mis hermanos, Dios permite que perdamos cosas. Mire, nos permite callar en nuestra vida, nos permite en un momento que no podemos avanzar, que no sabemos qué va a suceder con nuestra vida, mis hermanos. Vea, yo tengo un amigo, una persona era muy alegre. Siempre lo veía uno como motivadora. Bueno, en esa época yo no conocía del Señor, rumbeábamos y todo eso. Y siempre bien económicamente, lo veía uno alegre, normal. ¿Y cómo les parece que este año anterior le dieron la noticia, mis hermanos, que tenía un cáncer? Y mire lo triste que es, mis hermanos, cómo está en decadencia el mundo sin Cristo, cómo las personas, Dios mío. Y esta persona, ese amigo, tomó la determinación de quitarse la vida, de pegarse un tiro, todo porque le dijeron que tenía un cáncer, porque le diagnosticaron cáncer. Dios permite que encallemos, pero con un propósito, mis hermanos. A mí me tocó encallar, mi hermano. Mire, yo siempre me justificaba delante de Dios. Yo decía, no, yo no le hago mal a nadie, no le hago daño a nadie. Yo creo en Dios a mi manera. Y dije muchas cosas de las cuales me tuve que arrepentir, mis hermanos. Y llegó un momento en mi vida, en el año 2009, donde tuve que perder lo más preciado, mi hermano. Dios nos permite encallar, nos permite que tengamos pérdidas. Y me tocó perder lo más preciado que yo tenía, que era mi hija de 10 años, mis hermanos. Mi hija de 10 años en el 2009 murió en un accidente en el peaje del Cerrito. En ese momento, mis hermanos, ahora que he conocido del Señor, yo le doy la gloria a Dios y le doy gracias a Dios, mis hermanos. Dios permitió que mi vida encallara. En ese momento, mis hermanos, yo me acuerdo que yo no sabía qué iba a pasar conmigo. Yo no me bañaba, yo no dormía, Dios mío, eso era una pesadilla lo que yo estaba viviendo. Yo me estaba muriendo en vida. Yo no me rasuraba, yo no hacía nada, ni trabajaba. Yo entré en un estado de depresión, porque no estaba entendiendo lo que estaba pasando. Yo decía, ¿cómo yo siendo buena persona me pasa esto? Pero mis hermanos, teniendo a mi hija allí en el ataúd, yo decía, no, algo quiere Dios. No sabía cómo, pero yo decía en mis adentros. Y ahí es donde, en ese momento, mis hermanos, es donde Dios me trajo a memoria muchas cosas que yo había dicho, pero que se me habían olvidado. Y Dios me las trajo a memoria, Dios me las trajo a mi mente. Todo eso, tantas cosas que yo había dicho, cómo había despreciado el evangelio, cómo hablaba con altivez delante de Dios, y que yo ya no me acordaba de nada de esas cosas, y Dios me las trajo a memoria. Usted dijo esto, usted dijo tal otra, ¿se acuerda que usted dijo esto? ¿Usted se acuerda que usted había dicho tal cosa? Y yo ahí con mi hija allí ya, que sabía que ya no había nada que hacer por ella, y yo, Dios mío, ¿qué hago? Y miren, mis hermanos,
por la gracia y la misericordia de Dios. Hoy le doy gracias a mi Dios, mis hermanos. Hoy le doy gracias al Señor que conocí este evangelio glorioso, que conocí de su gracia, que conocí de su misericordia, mis hermanos. Vea, yo duré años. Una vez Dios me despertó por la madrugada, porque eso fue algo impresionante. Yo como si me hubiera caído de la cama. Yo me tiré al piso en un momento. Yo estaba durmiendo y cuando me vi fue en el piso llorando y dándole gracias a Dios, dándole gracias a Dios, que Dios tuvo misericordia de mí, que me permitió pasar por semejante tormenta, que me permitió encallar en mi vida, que me permitió sufrir, que me permitió llorar, pero que pude conocer su gracia y su misericordia. Me permitió llegar a ese evangelio glorioso. Quizás me costó reconocer, pero llegó el momento en que reconocí eso tan grande, mis hermanos. El propósito de Dios es demasiadamente grande, maravilloso, mis hermanos. Nosotros como cristianos muchas veces, y yo ahorita les decía a mis hermanos, uno a veces busca explicaciones y realmente yo digo en mis adentros, bueno, yo quizás merecía eso, pero uno a veces piensa en el merecimiento, ¿no? Y a veces uno ve de pronto, porque nos ha tocado ver hermanos, Dios mío, eso es algo muy duro. Yo no quisiera que un hermano, y así sea la persona que fuera, así no fuera hermano, pero tener que perder un hijo, eso es algo demasiadamente duro. Entonces, yo a veces digo, Dios mío, pero usted ¿por qué permite eso de un hijo de Dios? O sea, a veces uno como que le quiere buscar explicaciones a las cosas, pero Dios es soberano, mis hermanos. Y Dios por algo lo permite, mis hermanos, porque muchas veces nosotros vivimos como tan aferrados a esto terrenal. Y a veces Dios quiere como separarnos, como despegarnos de lo terrenal, despegarnos de esa vida, que nuestra prioridad sea lo celestial, que nuestra prioridad sea Dios siempre. Que no vivamos como tan aferrados a esta vida acá, que Dios siempre, es decir, el propósito de Dios en medio de que una persona encalle, que una persona llegue un momento y se estanque, que no tenga cómo avanzar, que diga, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué está sucediendo? Tantas cosas que llegan inesperadas. En cuestión de segundos, mis hermanos, uno se sorprende. Estamos bien, pero en cuestión de segundos llega y todo cambia. En un momentico y Dios mío, ¿qué está pasando? Y está cambiando todo, pero todo es un propósito de parte de Dios, mis hermanos. Mire, nosotros muchas veces, no sé si de pronto a usted le ha pasado, mi hermano, una vez yo no iba a venir a la iglesia. Yo dije, no, me voy a quedar relajado aquí en la casa. Y uno, pues de pronto uno no está pecando, dice uno, ¿no? Pero Dios siempre quiere el crecimiento espiritual, mis hermanos. Dios siempre quiere que avancemos en el fortalecimiento de la fe. Por eso Dios permite estas cosas. Y entonces yo dije, no, me voy a quedar. Cuando me llamaron, el hijo mío lo tuvieron que sacar de urgencias. Y pues el hijo mío está preso. Y allá las cosas son diferentes. No es que yo aquí me enfermo y no, allá muchas veces para que sacarla a un preso es difícil. Y le había dado una apendicitis. Y yo, mi hermano, vea, gloria a Dios, mi hermano, yo no me voy para la iglesia. Y no iba a venir a la iglesia. Yo no, Dios mío, me voy para la iglesia. No, hermano, acá me vine corriendo a hablarle. Entonces, mire, Dios permite, hay momentos que Dios permite, mis hermanos, porque es que a veces nos estancamos, nos conformamos, mis hermanos. Y Dios no quiere el conformismo en nosotros. Dios quiere el crecimiento siempre, reconocer la autoridad de Dios, la soberanía de Dios en este mundo. Nosotros estamos todavía en esta tierra, mis hermanos. A veces, mire que nuevamente pues buscando explicaciones que uno trata de buscar, y la palabra le enseña a uno, mis hermanos. Nosotros estamos aquí en esta tierra, nosotros todavía no estamos en el cielo. Y nosotros todavía estamos en este cuerpo de barro, nosotros estamos en este vaso de barro todavía. Vulnerable a cualquier cosa, mis hermanos, todavía estamos aquí en este cuerpo. Nosotros todavía no hemos, hermano, todavía no hemos sido transformados en un abrir y cerrar de ojos. Todavía no hemos sido arrebatados. Todavía estamos aquí en esta tierra. Y por eso es que a veces se nos hace difícil
reconocer la soberanía de Dios, reconocer la autoridad de Dios en la vida del creyente. Miren, mis hermanos, aquí en este viaje una alabanza al Señor, mis hermanos. Gloria a Dios. Miren, me gusta que en este viaje el apóstol Pablo allí, que lo llevaban preso, y Dios cómo muestra el favor de Dios en esta embarcación. Vamos a leer el versículo, el 24, dice: diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Mire, gloria a Dios, mire el favor de Dios, porque el apóstol Pablo estaba allí, el siervo de Dios estaba allí en esa embarcación, y Dios permite que ninguno perezca allí en medio del sufrimiento, del dolor, de la incertidumbre, del riesgo de morir porque era inminente. Pero Dios le dice: no, todos, no va a morir ninguno. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, tan maravilloso lo que es el siervo de Dios, lo que Dios hace por medio de un siervo, mis hermanos. Es decir, es una gran bendición, mi hermano, que en una familia haya alguien que se humilla al Señor. Es importante en una familia, en una cuadra, en cualquier lugar, más hasta en una empresa, en la universidad, en el colegio. Muchas veces no nos damos cuenta del beneficio de Dios, muchas veces no nos damos cuenta. Y resulta todo, ¿por qué? Porque había un evangélico ahí. Un evangélico que aprendió a adorar a Dios, a humillársele al Señor. Y eso pasó allí en esa embarcación, porque estaba el apóstol Pablo allí. Dios no dejó que ninguno muriera, que todos vivieran, que ninguno pereciera allí. Y eso pasa a nuestro alrededor, hasta en nuestra propia familia, mis hermanos, muchas veces. Vea, yo le digo a mis hijos: ustedes están vivos no porque usted sea muy avispado, mi hijo, bájese de esa nube. Usted se cree muy avispado, pero usted está vivo es por la gracia de Dios. Dios es el que lo tiene vivo, y todo por el amor a uno, por el amor a uno que se humilla ante Dios, a su siervo, aleluya, al Señor. Y eso pasa así en nuestro alrededor, mis hermanos. Dios guarda a tantas personas, en momentos dados a tantas personas, y muchas veces cosas que no nos damos cuenta. Pero yo digo, yo creo que Dios hace cosas que uno ni se da cuenta. Pero Dios guarda, mis hermanos, les previene, Dios anuncia. Es algo tan maravilloso de parte de Dios, cómo da a conocer su gracia, su misericordia hacia esta humanidad. Es más, vean, mis hermanos, Dios todavía tiene misericordia de esta tierra, de esta humanidad, mis hermanos, porque la iglesia del Señor todavía está aquí. Aleluya al Señor, porque todavía estamos aquí. Pero el día que Dios arrebate su iglesia, mis hermanos, el sufrimiento va a ser demasiadamente, mis hermanos. Las constelaciones, usted se imagina los desastres naturales, lo que dice la Biblia, la gran tribulación, mis hermanos. Cosas que nadie ha visto. Si uno se asusta con medio ver un cielo nublado y un rayo que cae, y uno se asusta. Ahora, ¿cómo será en ese momento cuando Dios ya no tenga a los siervos, a sus hijos aquí? Cuando Dios ya haya arrebatado a su iglesia. Dios mío, lo que le espera a esta tierra es algo demasiadamente triste, doloroso. Lo que le espera a esta tierra va a ser un gran desastre natural, mis hermanos. No le espera sino muerte y sufrimiento, mis hermanos. En el momento en que Dios ya saque a su iglesia de aquí, mi hermano, esto se va a volver un caos total. Esto se va a volver un caos, porque la Biblia lo dice, mis hermanos. Viene la gran tribulación. Entonces, mis hermanos, gloria a Dios, mis hermanos, porque usted de pronto, mi amigo, tiene un familiar. Usted de pronto llegó aquí a la iglesia por un hermano, de pronto por su papá, por su compañero, de pronto por alguien que lo invitó, de pronto por alguien que usted veía: ese es evangélico, Dios mío. Y uno muchas veces menosprecia a los evangélicos, desprecia. Mire lo que pasó con el apóstol Pablo. No le tuvieron en cuenta lo que él dijo. Él les quiso prevenir. Ahí hay un menosprecio porque no tuvieron en cuenta lo que él estaba diciendo. Y eso muchas veces nos pasa. No tienen en cuenta el evangelio. Nos menosprecian a nosotros como evangélicos. Eso sucede, mis hermanos, hasta en nuestra propia familia, hasta en nuestra propia casa, en nuestra propia familia. Muchas veces nos menosprecian, mis hermanos, porque llevamos una vida diferente.
pero muchas veces tienen que recurrir a nosotros para que oremos. Muchas veces esa persona, no, Dios mío, te necesito, y van, buscan al vecino, al evangélico, al compañero de trabajo, para que oren por ellos. Y muchas personas así se han arrepentido. Por eso una oración no se le niega a nadie, y la gracia y la misericordia. Nosotros somos seres humanos y quizás nos podamos equivocar. Uno a veces dice, uno aprende en la vida cristiana, uno va madurando. Yo a veces antes decía, no, pero ¿para qué voy a orar por este si este hace rato y lo busca uno y uno no? Pero no, aprendí que Dios tiene paciencia, de que Dios, cuánta paciencia tuvo con nosotros, cuánta paciencia, Dios mío. Yo les digo la verdad, mis hermanos, yo estoy aquí en esta noche predicando su palabra, es porque Dios me tiene aquí. Pero sinceramente yo pensaba que yo me iba a morir. Yo dije, Dios mío, ¿en qué momento me le atraviesa un carro? Ese era mi pensamiento. Dios mío, ¿qué va a pasar conmigo? Yo estaba desesperado. Yo decía, Dios mío, en ese momento en que mi vida había encallado, yo vivía desesperado. Yo no sabía qué iba a suceder conmigo. No podía avanzar ni para un lado ni para el otro. Pero en ese momento me di cuenta de que hay un Dios grande, mis hermanos, y así le pasa a las personas. Las personas muchas veces han menospreciado a ese siervo, muchas veces, pero van y lo buscan. Y muchos han llegado aquí, todo porque alguien los invitó, todo porque conocieron. Una vez escuché el testimonio del hermano Rivas, que alguien lo veía siempre bien vestido, pasando para la iglesia, y decía en sus adentros, yo quiero ser como él. Así pasa, mis hermanos, muchas veces pasa así. Alguien nos ve y no nos ve a nosotros porque somos pecadores imperfectos. Lo que Dios ve es la gracia de Dios. Eso es lo que Dios ve, la luz que resplandece, que es Cristo. Y muchas veces las personas la ven nosotros, no nosotros. Mis hermanos, no somos nosotros, sino que es Dios que brilla en nosotros, la gracia de Dios. Y por eso muchas personas recurren a nosotros. Aleluya al Señor. Bueno, mi hermano, entonces va a ir concluyendo el propósito de parte de Dios. De verdad que es algo demasiadamente grande, demasiadamente maravilloso. Dios siempre quiere fortalecer nuestra fe, el crecimiento espiritual. Por eso nos permiten callar. Por eso Dios me dio ese versículo en medio de lo que estaba pasando allí en esa embarcación, de que se perdió todo, de que la nave fue destruida, de que todos los tripulantes les tocó salir nadando, llegar a la orilla. Y eso hace Dios cuando nos toca encallar, en medio de las tormentas y en medio de los huracanes, en medio de tantas cosas, tempestades que llegan a nuestra vida. Pero Dios nos permite llegar a la otra orilla, mis hermanos. Ese es el amor de Dios hacia la humanidad. Dios nos permite. Y muchas veces, así como sucedió aquí, abarca a otros. El beneficio, la misericordia, la gracia de Dios hacia otros, hacia personas que nos rodean, hasta nuestra propia familia, y todo porque está un siervo allí de Dios. Aleluya al Señor. Entonces, siempre va a ser el propósito de Dios, mi hermano, el crecimiento, de que vivamos experiencias con Dios, de que Dios quiere formar el carácter del cristiano siempre, de que no caigamos en conformismo, de que no pensemos que ya todo lo hicimos. Podemos caer en ese error, mis hermanos, conformarnos con lo que ya logramos. No, ya prediqué mucho, ya hice mucho, ya llevo tantos años. Y no, Dios siempre quiere más. Dios siempre quiere más. No caer de pronto en ese momento allí de que ya lo que usted hizo fue suficiente. No, hay que hacer más. Siempre Dios quiere que hagamos más, de que avancemos una milla extra, como el mensaje de parte de Dios de la milla extra, de poner un valor agregado, de poner algo más, siempre, algo más. El pastor enseñaba en estos días sobre eso, de que siempre tratar de dar algo más. Y eso es lo que Dios busca en el cristiano, en el creyente. Y por eso muchas veces permite esas tempestades, para que avancemos, para que no nos estanquemos y no nos conformemos con lo que ya logramos, con lo que ya hicimos como cristianos, sino que hagamos más. Aleluya, ¿cuánto lo creen? Gloria a Dios. Miren, mis hermanos,
el título que Dios me dio, que en Dios estamos seguros, en Cristo nos sentimos seguros. Y de pronto aquí en la iglesia es fácil decirlo, ¿no? En Cristo estamos seguros. Pero en medio de esos huracanes, en medio de esas tempestades, ahí es donde nos tenemos que aferrar a la promesa de Dios. Ahí es donde nos tenemos que aferrar a esa convicción que tenemos. Ahí es donde nos tenemos que aferrar en ese momento, quizás que pasamos de dolor, de tristeza, lo cual no queremos pasar, pero allí en ese instante es donde tenemos que estar convencidos en el Dios que hemos creído. El apóstol Pablo allí confiaba en Dios. El apóstol Pablo estaba confiadísimo. Él sabía que no iba a morir allí, a pesar de que él les había dicho de lo que iba a suceder, pero él estaba confiado, mis hermanos, de que él no iba a morir. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Por eso Dios permite, mis hermanos, toda esa circunstancia, mis hermanos. Aleluya al Señor. Y en ese momento de dolor, de tristeza, de que sentimos que no hemos avanzado, de que nos estancamos, de que hemos encallado en nuestra vida, en ese momento es donde hay que hacer uso de la palabra de Dios. Ahí es donde nos tenemos que aferrar a Dios y decirle a Dios: tú eres mi refugio, tú eres mi salvación, tú eres mi pronto auxilio en las tribulaciones, tú eres el Dios en el cual he creído, mi Dios, aleluya. Ahí en ese momento es donde le decimos a Dios: tú eres mi amparo y mi fortaleza. Aleluya al Señor. Ahí en ese momento, en esas circunstancias, es donde tenemos que hacer uso de esta palabra maravillosa, mi hermano. Mire, ahí llegan cosas a nuestra vida y es triste, mis hermanos, que una persona, por alguna circunstancia que llegue a la vida de uno, poniendo un ejemplo, que una pareja muchas veces se separan, un matrimonio, y eso es triste que se separen. Pero mis hermanos, hay que seguir el camino, hay que seguir aquí donde Dios nos ha puesto, no terminar apartados de Dios. O sea, circunstancias que llegan a nuestra vida, pero es cuando más Dios quiere que nosotros nos aferremos a esta fe. Es cuando Dios quiere que más nos aferremos en lo cual hemos creído, en Cristo, que nos aferremos a su salvación, mis hermanos. Mire, nosotros analizando ese pasaje bíblico, nosotros podemos pasar por muchas circunstancias en esta vida, mis hermanos. No sabemos tantas cosas que pueden pasar, mis hermanos. Tantas cosas que pueden pasar. Pero, mis hermanos, lo único seguro que nosotros tenemos es la salvación. Aleluya, el Señor es lo único seguro que tenemos, hermano. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree, hermano? Aleluya, es lo único, es lo más seguro que tenemos, es la salvación. Y es a lo cual nos tenemos que aferrar. Estamos seguros en Cristo, mis hermanos, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos, para Él vivimos. El Señor nos trajo aquí por su gracia, nos bautizó en su nombre, nos bautizó con fuego, aleluya. Pero todo, mi hermano, para llevarnos a este reino maravilloso, para que algún día nos encontremos con Él en el cielo, aleluya. Para que algún día nos podamos encontrar, para que algún día podamos ser arrebatados. Y si nos toca partir, mis hermanos, si nos toca partir, que sea con el Señor, aleluya, que sea con este Dios maravilloso, porque esa es nuestra esperanza, mis hermanos. Porque la gracia y la misericordia, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, aleluya. ¿Quiénes están aguardando esta esperanza bienaventurada? Hemos aprendido a vivir para Cristo. Ya no vivimos más para nosotros, mis hermanos. Dios nos ha enseñado a vivir para Él, porque estamos aguardando esta esperanza bienaventurada. Queremos ser arrebatados por el Señor, aleluya. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, el Señor dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y mis hermanos, si el apóstol Pablo sufrió, los apóstoles sufrieron. Es más, Dios, cuando se hizo carne y estuvo aquí en esta tierra, como hombre,
le tocó sufrir, y morir en una cruz, no de cualquier manera, y siendo Dios, y no estimó como cosa alguna, siendo igual a Dios, hermano, aleluya, siendo Dios, no se aferró a eso, no se aferró a que era Dios, sino dice la palabra que se humilló a sí mismo haciéndose siervo y se hizo obediente, como nos enseña que nosotros como siervos de Dios nos tenemos que hacer obedientes, porque Jesucristo lo hizo y le tocó morir en una cruz. Entonces muchas veces queremos llevar el evangelio, mis hermanos, lo más bonito de Dios, que son los milagros, la parte de la multiplicación de los peces, resucitó a Lázaro y tantas cosas bonitas de parte de Dios. Pero mis hermanos, el camino al Calvario muchas veces lo queremos omitir. No queremos, porque es la verdad, no queremos sufrir, pero a veces nos toca. El Señor dice en su palabra que sigamos sus pisadas, y muchas veces nos toca seguir las pisadas del Calvario, mis hermanos. Muchas veces nos toca sufrir. Si nosotros, siendo tan vulnerables, creen que no nos va a tocar, también nos toca sufrir. Pero el propósito de Dios es que nos aferremos a Él, de que venga lo que se venga, Dios nos da la victoria, como pasó allí con el apóstol Pablo. Dios le dio la victoria. Así que, mis hermanos, Dios siempre nos va a dar la victoria, mis hermanos. Con Cristo estamos seguros, mis hermanos. Con el Señor estamos seguros siempre, sea la circunstancia que sea, mis hermanos. Con Él estamos seguros. Nunca nos separemos del Señor, nunca nos separemos, mis hermanos, aleluya. Mire, Lázaro, Jesucristo lo resucitó, pero no quería decir que Lázaro ya no iba a morir más. Lázaro después le tocó morir. Y así pasó con los apóstoles, todo lo que hizo Jesucristo con los apóstoles, y les tocó sufrir. Entonces eso es lo que pasa muchas veces en nuestra vida, mis hermanos. Pero con Cristo está la victoria, aleluya. Quiero orar, mis hermanos, vamos a ponernos en pie. Gloria al Señor. Vamos a orar, y si quieren venir al altar, mis hermanos, si alguien quiere entregar su vida a Jesucristo, les invito, mis amigas, bien pueda, para que entregue su vida al Señor. Si alguien se quiere reconciliar, Dios quiere dar fuerzas, mis hermanos, en esta noche. Vamos a orar para que el Señor nos guarde, mis hermanos. Cuando Dios me estaba dando ese mensaje, Dios mío, yo lloraba, porque a cualquiera le puede pasar, mis hermanos, a cualquiera, y hemos visto lo que sucede a nuestro alrededor. Así que les invito, mis hermanos, quiero orar por ustedes, mis hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, que nos mantenga firmes en este evangelio glorioso, que siempre estemos aquí convencidos de lo que Dios nos ha dado, de esta salvación tan grande, que no la descuidemos, que esto es lo único seguro que tenemos, la salvación. Así que quiero orar, soberano Dios, Padre eterno, Rey de la gloria, Señor. Tú eres grande y maravilloso, Señor. Te alabamos y te adoramos, Dios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, mi Dios. En ti estamos confiados, mi Dios, como el apóstol Pablo, Señor, en este pasaje. Él estaba confiado en ti, Señor. Sabía que no iba a morir, mi soberano Dios. Así que, mi Dios, en ti, Señor, estamos confiados que en medio de las tormentas tú nos vas a sacar a la orilla, triunfando, Señor, venciendo, soberano Dios, en esas tormentas, Padre eterno, de que en ti, mi Cristo de la gloria, está la victoria, Señor. En ti, soberano Dios, Señor. Solo en ti, mi Dios. Con mis fuerzas nada puedo hacer, Señor, porque separado de ti nada puedo hacer, mi Cristo amado. Soy necesitado de ti, mi Dios. Te necesitamos. Esta iglesia, Señor, te necesita, Padre eterno. Guárdales, Padre Santo, Dios de la gloria. Oh, Señor, en ti vemos tu gracia y tu misericordia, Señor, sobre nuestros familiares, sobre las personas que nos rodean, Señor. Vemos el favor tuyo hacia ellos, Padre Santo. Gracias, mi Cristo Jesús. Aquí presento delante de ti, mi Dios, a esta dama, Señor, que ha entregado su vida a ti, mi Señor. Tú conoces lo más íntimo de ella, Padre eterno.
Oh Señor, perdónala, mi Dios, Señor. Ella se ha humillado ante ti, reconociendo, mi Dios, su pecado, mi Dios, reconociendo que tú eres su Salvador eterno, Jesús. Ayúdala, Dios eterno, santo. Oh Señor, que ella sea una sierva tuya, para que la uses grandemente, poderoso Dios. Gracias te damos, mi Dios, aleluya, en el nombre de Jesús, amén, amén. Gloria a Dios, mis hermanos, Dios les bendiga. Una alabanza al Señor, mis hermanos.